Hola, soy Mauricio Flores y les tengo una buena noticia. Hay una forma de revisar las multas de tránsito con la antigua versión del CIMIT. Los que sigan mis videos, los que hayan visto mis últimos videos, van a saber a qué hago referencia. Yo los invito a que busquen mi canal en YouTube, Mauricio Flores, y miran los últimos videos para que tengan en cuenta qué es lo que quiero hablar y sepan que en este momento, en el link que les voy a dejar en la descripción de este video, solamente pueden hacerlo a través de ese link, porque si buscan en Google no van a encontrar muy fácil ese link. Pero no sé qué pasó, en últimas, bueno, yo hasta estoy muy contento porque resulta que el CIMIT es una base de datos donde se revisan las multas de tránsito a nivel nacional, o sea, en toda Colombia, para que tengan eso en cuenta. No multas de código de policía ni nada de eso, es otra cosa. Multas de tránsito, ya sean fotomultas o por guarda de tránsito, ¿cierto? Y ahí es a través de esa página donde también puede pagar. En algunas ocasiones pueden pagar cuando no están en cobro coactivo. Cuando están en cobro coactivo a veces no deja pagar a través del CIMIT, pero también pueden pagar las multas por ahí, etc. Lo digo es porque hay mucha gente que pone a revisar las multas en la página de la alcaldía de cada ciudad. Pues bueno, lo pueden hacer, pero tengan en cuenta que pues también tendrían que revisar el CIMIT. ¿Por qué? Porque si ustedes, por ejemplo, revisan solamente la página de Movilidad Bogotá, pues obviamente nada más les van a aparecer multas que tengan en la ciudad de Bogotá. Y si de pronto tienen en otras ciudades, no les van a aparecer ahí. Entonces, por eso hay que revisar el CIMIT, para que aparezcan las multas de todo Colombia. O sea, porque entonces imagínense, más o menos deben haber unos 400 organismos de tránsito en Colombia. Pues supongo yo, la verdad no sé cuántos organismos de tránsito hayan, pero yo sé que todas las ciudades no tienen tránsito. Entonces hay unos tránsitos que hacen las labores de tránsito para otras ciudades. Entonces por eso no hay la misma cantidad de tránsitos que hay en cuanto a cantidad de ciudades. Pero en todo caso, supongamos que haya unos 400 organismos de tránsito. Entonces uno no se va a poner a revisar cada una de las 400 páginas para ver si en todas las ciudades tiene multas. No, uno solamente revisa una, que es el CIMIT, Sistema Integrado de Multas e Infracciones de Tránsito. El tema que yo les venía comentando era que el CIMIT tuvo unos cambios. Esos cambios vinieron hace aproximadamente como 3 meses. Entonces, en la versión antigua del CIMIT era muy fácil saber si una multa había caducado o había prescrito, si estaba o no en cobro coactivo. Incluso uno veía la diferencia si era fotomulta o comparendo por guarda de tránsito. Porque ahí en el CIMIT decía, pues había un número de comparendo y al frente, entre paréntesis, decía fotomulta. Entonces uno decía, ah, bueno, esto es una fotodetección. Y eso es muy importante para saber pues cómo se pelea, obviamente. Porque si, por ejemplo, es una D02, que es una infracción por SOAT, por decir algo, si es por SOAT, por guarda de tránsito, la forma de pelear una multa por guarda de tránsito no es como se pelea una fotomulta, es diferente completamente, porque usted, un agente de tránsito, lo detiene, le pide los papeles, si usted no lleva SOAT, le hacen su orden de comparendo, incluso le pueden inmovilizar el vehículo. Y la forma de pelear eso, en caso de que pues, de pronto la persona tenga algo que alegar, pues es a través de audiencia en los primeros 5 días hábiles. Entonces, por eso es tan importante saber si es por guarda de tránsito o fotomulta. Por lo menos en el CIMIT uno mirar si es por guarda de tránsito o fotomulta, porque uno dice, ah, bueno, es por guarda de tránsito, esa multa es de 2020, ya no hay nada que hacer, le toca pagarla, porque si no la peleó en los 5 días ya no la puede pelear. En cambio, si es fotodetección, uno ya se mete por otro lado, uno dice, ah, bueno, eso es fotodetección. Entonces, hay que pelearla mediante derecho de petición y tutela, porque pues, deben identificar quién iba manejando el vehículo, o sea, plena identificación del infractor, y también deben notificar personalmente la fotodetección. O sea, si no le llegó la fotodetección, entonces la peleamos como fotodetección. Entonces les digo esto es porque en el antiguo CIMIT aparecía el comparendo y al frente entre paréntesis decía si era fotomulta, o si no decía que era fotomulta, no sabía que era por guarda de tránsito. Cuando cambiaron el CIMIT hace como 3 meses, ya no aparecían nada. O sea, se enloquecieron. Yo no sé los que hicieron esos cambios, mejor dicho, en qué estaban pensando, pues. Porque uno bajaba algo que llamaba estado de cuenta y no decía si era fotomulta o era comparendo por guarda de tránsito. Entonces le tocaba a uno hacer un montón de vueltas para meterse, es que a ver detalle, para ver si decía comparendo electrónico, y si aparecía una S era comparendo electrónico, y había otras que decían que fuente de comparendo, comparenderas electrónicas. Yo me di cuenta que cuando decía que era comparenderas electrónicas era porque era por guarda de tránsito,
O cuando decía fuente de comparendo no reportada, era porque era por guarda de tránsito. O sea, yo porque soy experto en el tema me tocó prácticamente adivinar y después ya comprobé que cuando era por guarda de tránsito decía una cosa toda rara y cuando era por fotodetección decía otra cosa. Entonces, bueno, era hasta muy complicado si una persona tenía 10, 15 multas de tránsito, uno mirar cuáles de todas esas eran fotomultas, cuáles eran por guarda de tránsito. Entonces, una cosa que anteriormente en el CIMIT, en la versión antigua, uno podía pues, a simple vista ya en 2 segundos saber cuáles eran fotomultas y cuáles eran comparendos por guarda de tránsito. Con el nuevo CIMIT se demoraba uno hasta media hora mirando una por una en los detalles cuál era fotomulta, cuál era por guarda de tránsito, y eso realmente es una locura y una pérdida de tiempo. Y yo inclusive saqué un video denunciando que eso favorecía la corrupción de los organismos de tránsito, porque a la gente le queda mucho más difícil defenderse y, por ejemplo, determinar cuándo era una caducidad. Inclusive, cuando recién salió la nueva versión del CIMIT no aparecía si era comparendo o si era resolución. Ya después inclusive eso lo cambiaron. Les voy a explicar. Cuando a usted le hacen un comparendo, ya sea un guarda de tránsito o una fotodetección, le llega a la casa, eso no es una multa, eso no hay que pagarlo, eso es una investigación, eso es una citación para que usted se presente al organismo de tránsito por la presunta comisión de una infracción, ¿cierto? Entonces, esa citación, usted puede ir a esa citación. Entonces, si es por guarda de tránsito, usted tiene 5 días para ir a esa citación. Y si acepta la culpa, le da la ventaja de pagar con el 50% de descuento. Si no acepta la culpa, usted puede pedir audiencia. Y el tránsito tiene hasta 1 año para hacer la audiencia, donde lo declaran a usted culpable, o si usted la gana, pues lo declaran inocente y no tiene que pagar nada. Pero el tránsito, esa audiencia tiene hasta 1 año para programarla, contados a partir de la fecha en que le hicieron la orden de comparendo. Si el tránsito en ese año no hace esa audiencia es lo que se llama resolución. Y en el CIMIT aparece como resolución. Si en ese año no hacen audiencia, eso caduca según el artículo 11 de la ley 1843 del año 2017, del 1843 de 2017. Entonces, eso era la caducidad. O sea, antes en el CIMIT era muy fácil ver la caducidad, porque la caducidad uno miraba en el CIMIT y había un recuadro que decía resoluciones. Y más abajito, si tenía pues varias multas la persona, varias infracciones, abajo decía comparendos. Entonces decía resoluciones, abajo comparendos, y más abajito decía es que cursos de educación vial. Eso de cursos de educación vial era simplemente multas que ya había pagado la persona y ya no las tenía, sino que en algún momento las tuve y quedó el registro. Entonces uno miraba en el recuadro que dice comparendos en el CIMIT antiguo y decía, bueno, eso es un comparendo, o sea, no tiene resolución, o sea, no tiene audiencia. Y si ese comparendo tenía más de 1 año, uno dice, puedo solicitar la caducidad mediante derecho de petición y tutelas e invocar el artículo 11 de la ley 1843 del año 2017. ¿Cierto? Entonces era muy fácil, sea por guarda de tránsito o fotomulta. ¿Qué pasaba con la nueva versión del CIMIT? Que ya eso aparecía un número ahí que uno no sabía si era una resolución, si eso era un comparendo, si eso era un cobro coactivo. Entonces, o sea, determinar la caducidad inclusive en un momento fue imposible, o sea, no se podía. Al principio no se podía porque no había forma de diferenciar si era un comparendo, una resolución o un cobro coactivo. Luego el CIMIT cambió un poquito, entonces ya al menos decía, cuando decía pendiente uno sabía que era comparendo solo, cuando decía pendiente de pago sabía uno que eso era resolución, y cuando decía cobro coactivo sabía que eso era un cobro coactivo. Y entonces, todas esas ventajas que tenía el CIMIT antiguo, que uno a simple vista podía saber si eso ya había caducado, si había prescrito. ¿Prescribir qué es? Que uno miraba en la parte donde dice resoluciones del CIMIT, y si había un comparendo, fuera por fotodetección o por guarda de tránsito, o mejor dicho, una multa, o sea, un comparendo con resolución, y tenía más de 3 años, y en el estado decía pendiente de pago, no decía eso prescribió según el artículo 159 del Código Nacional de Tránsito. O sea, la prescripción es a los 3 años cuando no le hacen cobro coactivo. Entonces uno miraba donde decía resoluciones, y si la infracción tenía más de 3 años y no decía cobro coactivo por ninguna parte, uno decía, eso prescribió, listo, puedo solicitar la prescripción según el artículo 159 del Código Nacional de Tránsito. O si en la parte donde dice resoluciones, en el estado decía cobro coactivo, uno decía, bueno, cuento 6 años a partir de la fecha de comparendo, porque los que están en cobro coactivo son 6 años. Entonces era muy fácil pedir la prescripción. Con el cambio del CIMIT,
todo eso tampoco se podía ver, porque entonces uno veía sino donde decía cobro coactivo y esa era la fecha de cobro coactivo, pero uno no contaba 6 años a partir de la fecha de cobro coactivo, uno contaba 6 años a partir de la fecha en que impusieron el comparendo. Entonces eso inclusive inducía error. Y lo mismo cuando estaba, digamos, es que pendiente de pago, aparecía un número ahí, pero la fecha de ese número que aparecía ahí era la fecha de resolución. Y uno no cuenta 3 años a partir de la fecha de resolución, cuenta 3 años a partir de la fecha de comparendo. Entonces tocaba meterse que a detalles, a ver cuál era la verdadera fecha de comparendo. O sea, todo un caos realmente. O sea, era un dolor de cabeza, ¿no? Verificar el estado de las multas de tránsito, cuando caducaban, cuando prescribían, cuando eran fotomultas, cuando eran por guarda de tránsito, cuando estaban o no en cobro coactivo. Eso era un caos, un lío, pues, inclusive con la versión actual que hay en el SIM. Pero en este link que les estoy dejando en la descripción de este video, no sé, yo encontré, no sé ni cómo hice, un sitio web que también es el CIMIT, pero pues no sé, es diferente, no sé qué pasó, no sé si fue que recién lo sacaron o eso ya estaba así antes. Pero ese link que les estoy dejando ahí pueden mirar las multas como aparecía la versión antigua del CIMIT, como aparecía antes, como les digo, de la manera fácil, de la manera concreta, de la manera cómoda visualmente, de la manera rápida. En ese link que les estoy dejando ahí, pero tiene que ser exactamente ese link, no busquen en Google porque no van a encontrar muy fácil ese link, o inclusive hay un link parecido, pero los induce también a error. Tiene que ser exactamente el link que les dejo en la descripción de ese video, que es del CIMIT también, esa también pertenece pues al CIMIT oficialmente. Y ahí ya tienen la posibilidad, gracias a Dios, de poder revisar si es fotomulta, si es comparendo por guarda de tránsito, si está o no en cobro coactivo. Pueden contar ya los 3 o los 6 años a partir de la fecha de comparendo y ya pueden mirar todo muy fácilmente con pues con ese link que les dejé ahí. Yo de hecho ese link lo publiqué y como nadie pues yo lo publiqué hace como 2 días, como que gran noticia, por favor, revisen, y nadie como que se dio cuenta porque aparecía así no en línea, entonces la gente como que no lo vio, para eso pues desapercibido. Entonces dije, no, tengo que sacar un video que se den cuenta que esto es súper importantísimo, esto es muy importante para que ustedes puedan revisar adecuadamente si es una multa por guarda de tránsito, si es fotomulta, y ya puedan pedir la caducidad o la prescripción dependiendo pues de ciertas fechas. Y eso sí, tienen que ser que se hayan visto mis otros videos. Bueno, yo he sacado más de 500 videos, no se los tienen que ver todos, pero sí por lo menos los últimos 10 videos que tengo en mi canal de YouTube, Mauricio Flores, para que entiendan de qué es lo que les estoy hablando y pues sepan la gran ventaja que es que ya se pueda revisar el CIMIT como se revisaba antes. Bueno, eso es todo por este video. Por favor, denle me gusta, compártanlo con sus amigos y eso es todo. Nos vemos hasta la próxima. Bye.